Vamos a hablar del surgimiento del editor profesional, el momento en el que surge a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, un poco hasta nuestro presente. O sea, hay un paradigma común que se impone en ese momento y creo que nuestro presente actual es hijo claramente de ese momento. A ver, pensemos como un mapa de situación, un momento, ese momento, esa época, ¿por qué ha estado asignada? Deberíamos pensar el capitalismo como paradigma económico, la democracia como paradigma político y la ilustración como paradigma cultural. Analicemos entonces por un momento qué significan estas tres grandes palabras, ¿no? Capitalismo tiene que ver el modelo del se basa en el modelo del mercado y de la libre oferta y demanda de los bienes en un mercado. Pero además, y por sobre todas las cosas, hay una circulación del dinero, o sea, los bienes tienen un valor expresado en dinero que en parte tiene que ver con sus materias primas, en parte con el salario, ¿no? Aparece ahí la idea del salario de los trabajadores y además la plusvalía del empresario. No podemos hablar de trabajadores antes del siglo XVIII. No podemos hablar de, el trabajador no es solamente el que realiza para otros una tarea, sino que es quien recibe un salario, o sea, un dinero a cambio de esa tarea, y es quien ofrece en el mercado laboral su fuerza de trabajo, que será adquirida a partir de el salario. Entonces es el trabajador responsable de, por ejemplo, mantenerse sano para poder ir a trabajar. ¿Se acuerdan cuando uno piensa en el surgimiento del derecho de autor? Hablamos de la época del Renacimiento y cómo de la creación pensada dentro de como inspiración divina a la creación humana. Bueno, este deslizamiento de la esfera de lo divino a la esfera humana en todo el resto de los ámbitos justamente termina de ocurrir a finales del siglo XVIII, principios del XIX, justamente cuando se instaura el capitalismo, la democracia como forma de gobierno y la ilustración. Vamos entonces a otra de esas grandes palabras, la de la ilustración. La ilustración es un movimiento cultural, es pensar una sociedad de lectores, para lectores y por lectores. Estos eran los términos, de Rousseau, donde todos acordamos un contrato social, sigo con Rousseau, y nos manejamos dentro de ese contrato. Es una sociedad del conocimiento, donde el conocimiento es un fin también. Estamos dentro del paradigma científico-tecnológico. Es la época de la razón, ¿no? Y si bien uno podría decir, bueno, pero Descartes, ¿no? Y su filosofía del pienso luego existo es anterior.
pero es en el paradigma de la Ilustración donde llega a su punto caramelo, llamémosle. Tenemos luego esta otra gran palabra que es la democracia, que se empieza a instalar como forma de gobierno a través de representantes, más o menos mediada, más o menos participativa. Esta forma de gobierno necesita ciudadanos, ¿no? El individuo que elige a sus representantes, el individuo en esta sociedad, el átomo de esta sociedad es el ciudadano. Y los representantes o los gobiernos ya no son inspirados, digamos, no son ni por signo divino, ni por, o no debieran ser, ni por capricho monárquico, sino es también dentro del paradigma de la razón, donde hay una discusión de ideas y en base a esa discusión de ideas surgen las normas expresadas como leyes y todos los ciudadanos deben obedecer las leyes. Esto es la base de ese contrato social. La ley es una ley escrita, ya no es una ley, un acuerdo oral, no es, insisto de nuevo, capricho de un gobernante, es una norma escrita y ningún ciudadano en tanto tal puede excusarse en el desconocimiento de la norma. Por lo tanto, los estados modernos necesitan ciudadanos que puedan leer esas normas y conocerlas. Es así como van a aparecer en el siglo XIX dos instituciones públicas, una promovida por el Estado y otra no tanto, que son la escuela y el periódico, la institución escolar y los medios de comunicación en una forma todavía incipiente o primera. La institución escolar es la que debe garantizar que toda la ciudadanía sepa leer y conozca las normas. Y los medios de comunicación son necesarios para transmitir a estos ciudadanos las nuevas normas, las modificaciones sobre las normas y los debates y lo que pasa en la esfera pública en el ámbito político. Permítanme acá hacer como un pequeño paréntesis. Pandemia, coronavirus, cuarentena en la Argentina. El gobierno, cuando lanza el primer periodo de cuarentena, identifica a un grupo de trabajadores y a un grupo de tareas como esenciales. Para mí fue muy impactante esa definición. Digo, pueden ser trabajadores priorizados o tareas priorizadas o tareas fuera de la norma, fue esenciales. Esas tareas esenciales tenían que ver con la producción y distribución de alimentos y sí, porque una de las pocas cosas para las que se puede salir en la cuarentena es para la compra de alimentos, la producción, distribución, venta de medicamentos. Bueno, es una cuarentena sanitaria obviamente, así que esto parece muy claro. Ha relacionado con esto los trabajadores de la salud,
Y aparecen también como trabajadores esenciales los trabajadores de los medios de comunicación. Entienden que no, o sea, no tienen el mismo peso. A priori, uno no pensaría que tiene el mismo peso dentro de una pandemia un médico que un periodista. Sin embargo, en la sociedad moderna, la necesidad de la comunicación de las normas, de las nuevas normas, es prioritaria y central. Interesante también, me parece, es una de las cosas que yo estuve observando, es que, por ejemplo, en un espacio como el Ministerio de Salud, durante la cuarentena, sobre todo durante el primer y segundo periodo de cuarentena en la Argentina, se le dio tanta importancia a las decisiones sanitarias, de compra de insumos, test, formas de los test, tratamientos, digamos, toda esa enorme cantidad de decisiones de este tipo, como a la forma en la que se daba comunicación, con una aparición puntualmente todos los días a las 9 de la mañana de tres funcionarios del Ministerio de Salud hablando, digamos, y organizando la información, trasladando, informando la situación primero, luego dando un marco de referencia y luego finalmente recomendaciones para manejarnos dentro de la sociedad y en esta situación dinámica como ellos la han definido. Cierro este paréntesis, o no, lo relaciono, digo, este ciudadano que no puede desconocer la norma, si a uno lo agarran, por ejemplo, en una concreta infracción manejando, vieron que cuando se da una prueba de manejo para sacar el carnet de conducir, antes se llamaba carnet de conducir porque era un carnet, ahora es digital, pero digamos cuando uno daba el examen era tanto de su capacidad de maniobra concreta con el auto, ¿no?, como de las normas de tránsito. Porque si a uno lo paran manejando, puede decir que venía cansado, dormido, puede haber otros atenuantes, pero no es atenuante desconocer la norma en la sociedad moderna. Entonces, en el marco de la pandemia por el coronavirus, tampoco alguien podía excusarse en desconocer la norma en cuanto a la forma de transitar, por ejemplo, por la ciudad, por el país, etcétera. No podía desconocer la norma en tanto el uso de barbijo o no, o lo que fuera. Digamos, no, en tanto somos ciudadanos mayores de edad, en tanto no tenemos una situación de minoridad, que no necesariamente es la edad, sino hay otras situaciones de minoridad, en tanto somos entonces ciudadanos, nuestro deber esencial es conocer la norma y cumplirla. Entonces, para volver a lo que dio lugar a este ya largo audio, aparecen, se empiezan lo primero que se desarrolla, digamos, uno podría pensar que la industria editorial se va a desarrollar fuertemente en el siglo XIX y en el XX, de la mano de los periódicos, ¿no? Y el rol del editor, que todavía no termina de aparecer fuertemente, va a ser claramente una profesión del siglo XX, digamos que nace fuerte en el siglo XX, o parece más delimitada en el siglo XX,
en el siglo XIX tampoco aparece, digamos, está el periodista, el escritor profesional, el editor. Hay una variedad de profesiones y de roles que empiezan a tener envergadura, razón de ser, y se van a ir poco a poco delimitando y caracterizando. Pero están todos relacionados con este nuevo paradigma: capitalismo, democracia, ilustración, república, ilustración. ¿Mm? Bueno, creo que no los quiero agobiar más. La seguimos entonces, bueno, en los canales habituales.